Unidad 3. Análisis y construcción de argumentos. Resultado de aprendizaje 3.2. Fundamentar argumentos y formular posibles objeciones mediante el uso de los recursos argumentativos. Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Si se dan cuenta, estamos comenzando un nuevo resultado de aprendizaje que es el 3.2. La semana anterior nosotros concluimos con nuestro resultado de aprendizaje 3.1, en donde recordarán que vimos cuáles son los tipos de argumentos, por ejemplo, inductivo, deductivo, analógico y abductivo. También nosotros conocimos sus intenciones y los posibles errores que se dan al momento de argumentar. En este momento nos toca, en el resultado de aprendizaje 3.2, comenzar a fundamentar los argumentos, establecer objeciones mediante ciertos recursos argumentativos. Primero que nada, vamos a empezar a fundamentar los recursos. Vamos a dar un breve repaso de los elementos que son datos, garantías y respaldos que ya hemos visto anteriormente. Vamos a ver cuáles son los recursos argumentativos, a distinguir cuál es el argumento principal y el secundario o subargumento, cómo podemos hacer objeciones al momento de argumentar y cómo elaborar contraargumentos o refutaciones. Entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a recordar lo que anteriormente ya habíamos visto, que era el fundamento. Acá nos dice que la palabra fundamentar es sinónimo de cimentar y se utiliza para la formulación de explicaciones de supuestos fundamentos sobre una base razonable. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos anteriormente, fundamentar o el fundamento era lo primero que nosotros ocupábamos para poder argumentar. Era una razón que iba a sostener nuestra idea principal. Acá ahora nos dicen que esta acción va a permitir que las ideas que se expresan se muestren en un orden natural y conveniente, comenzando con las premisas e ilustrando el proceso argumentativo. También nos dice que es importante partir de premisas que sean fiables, es decir, verdaderas, en donde nosotros podamos encontrar en las premisas evidencias, garantías, respaldos y un lenguaje concreto, es decir, que no ocupemos tantos tecnicismos y evitemos las falacias. Si nos damos cuenta, vamos a leer estos dos ejemplos en donde nos demuestran que el tener un orden al momento de argumentar nos va a servir para que este pueda ser más entendible. Vamos con el ejemplo número 1. Los males del mundo se deben tanto a los efectos morales como a la falta de inteligencia, pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. La inteligencia, por el contrario, se perfecciona fácilmente mediante métodos que son conocidos por cualquier educador competente. Por lo tanto, hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través de lo moral. Vamos ahora con el segundo ejemplo y después ustedes me contestarán una pregunta. Ejemplo 2. Los males del mundo se deben por completo tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia. Hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de las inteligencias, sin antes que el de la moral. La inteligencia se perfecciona fácilmente por métodos que son conocidos por cualquier educador competente, pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún medio para erradicar los defectos morales. La pregunta para ustedes sería, chicos, ¿cuál de estos dos argumentos les parece más claro? Es decir, ¿cuál creen que tiene mejor ordenado sus premisas? Me lo van a estar contestando en clase. Vamos a continuar. Aquí vamos a recordar y vamos a hacer este breve repaso en que te dice que un argumento puede ser refutado y por lo tanto debe de tener ciertos datos que hagan que este argumento sea más fuerte. La aserción o tesis debe ser sostenida o respaldada por datos y solo se logra si ésta está bien estructurada. Por lo tanto, como lo mencioné, debe incluir datos, garantías, un cualificador modal
que indique el carácter de la realidad o probabilidad, el respaldo y la reserva. Mucho ojo aquí, chicos, está incluyendo una nueva palabra que es aserción, pero es un sinónimo de tesis, que ya vimos que es una idea. Te dice que llevan los datos, que pueden ser ejemplos, las garantías, que recuerden que es una regla ya establecida, el cualificador modal, lo estamos también incluyendo, en donde puede ser la palabra probablemente, quizás, a veces, que va a incluir o va a dar un gran efecto a la hora de que nosotros argumentemos. El respaldo, que recuerden que es aquí donde ustedes pueden citar, pueden recurrir a investigaciones, y la reserva, que recuerden que es la parte que nos iba a ayudar a poder tener ciertas excepciones al momento de que alguien nos quisiera objetar. Veamos un ejemplo. Aserción. El cambio climático perjudicará la vida de numerosas especies, incluida la humana. ¿Qué datos se dan? Podemos observar temperaturas extremas en regiones donde este clima no era así. Garantía. Si la contaminación ha causado tanto daño al medio ambiente, probablemente, que es el cualificador, lo seguirá causando. Después vamos a encontrar que el respaldo es que esta aserción se está basando en datos que le está dando la NASA. Por ejemplo, acá dice, la NASA alerta del cambio climático en su portal de internet. Es decir, que lo que dice como tesis es cierto. El cualificador que notamos es el de probablemente. Y la reserva es esta. A menos que nos dediquemos tanto los particulares como las empresas a contaminar menos y que además activen programas para beneficiar el medio ambiente, se puede lograr un cambio. Aquí falta una pequeña conclusión, pero hasta el momento vamos a encontrar estos datos. Y nos dice que si un argumento no presenta estos elementos, puede ser refutado con mayor facilidad. ¿Qué es refutado? Que puede ser eliminado o tomado incluso como una falacia, ¿va? Si nos damos cuenta, la reserva en este momento, en este ejemplo, está abordando factores que pueden impedir que se cancele lo propuesto, que fue la idea. Y señala además una invitación para que el impacto de este cambio climático se pueda ver reducido. Ahora, quien sostiene una idea, una tesis o una aserción se basa en garantías, las cuales obviamente, como ya lo vimos, deben de estar investigadas. Y cuando nosotros ya tenemos esto, podemos anticipar las posibles objeciones que se pueden formular a la hora que nosotros demos a conocer este argumento. Y cuando nosotros prevemos estos puntos débiles, tenemos la oportunidad de que nuestros propios argumentos los reforcemos y podemos mejorar su claridad. Por eso es muy importante que a la hora de que ustedes elaboren un argumento, observen si tienen todos estos datos y ustedes mismos se cuestionen posibles objeciones que les podrían realizar las otras personas. Y ahora acá nos dice que para adelantarnos a objeciones se pueden presentar en las conclusiones estas expresiones como a menos que, a excepción de, a reserva de. ¿Cómo lo hace en este caso? A menos que. Vamos a continuar. Ahora, continuamos con el mismo caso en que nos dicen que para que un argumento sea entendible debe de llevar una estructura. Y entonces, por lo tanto, se crean los diagramas de Toulim. Estos se relacionan con las reglas de una argumentación en pasos, que pueden ser precisados en un debate. Es decir, que esto, además de que nos va a ayudar a estructurar bien nuestro argumento, nos va a ayudar también a la hora de que nosotros estemos en un debate. Acá nos dice que considera que un argumento es una estructura compleja de datos que involucra lo siguiente: una evidencia, que pueden ser ejemplos, la tesis o la aserción, la garantía, que recuerden, es una regla que ya se investigó previamente, el respaldo, que también puede ser una investigación basada en personas que sepan del tema, en investigaciones, etcétera, en libros, el cualificador modal, que puede ser el probablemente, el quizás, posiblemente, y la reserva, como a menos que, a excepción de, etcétera. Vamos a ver que aquí hay un diagrama en donde te dice que la premisa de preferencia es la que debe de llevar ese calificador, ¿ok? Que debe de llevar una garantía, que normalmente se empieza ya que, y un respaldo, que es el por qué. Y por último,
la excepción que vendría siendo la reserva. Vamos a ver este ejemplo. Nos dice, los resultados de las elecciones posiblemente no serán confiables. Esta es la idea. Los datos que te dan para ver que esta idea es cierta. Los partidos políticos tradicionales han hecho trampa en todas las elecciones. ¿Cuál es la garantía? Si antes han actuado con trampa, probablemente siempre lo volverán a cometer. Es una creencia común. El respaldo. Portillo, un experto, concluye que los países acostumbrados al fraude electoral tratan siempre de perpetuar sus prácticas. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, aquí viene o nos señala cuál fue el cualificador modal que se ocupó, que es posiblemente. Y como lo mencioné, se trata de que siempre esté en la idea principal, posiblemente. La reserva nos dice, a menos que todos y cada uno de los participantes políticos tengan una representación en los escrutinios y que además una comisión de ética vigile que los grupos minoritarios no vendan sus votos, los resultados de las elecciones serán confiables. Así estaríamos ocupando y siguiendo cada uno de los datos que nos pide que debe de llevar el diagrama de Toulim. Vamos a ver un segundo ejemplo. También hay una aserción, hay evidencia, garantía, respaldo, reserva y el cualificador modal. Vamos a ver. En el aula de clase, los pupitres de los estudiantes y el escritorio y silla del docente deberían de ser sustituidos por mesas redondas de trabajo. Esta es la tesis, la idea. ¿Cuál es su evidencia para decir esto? Sentados en pupitre, los alumnos son obligados a trabajar aislado del grupo. Una segunda evidencia, el pupitre frena el trabajo cooperativo. Tercera evidencia, el pupitre ayuda a marcar una diferencia entre el espacio del docente y el de los estudiantes. ¿Cuál es la garantía? El rendimiento del trabajo grupal es superior al individual. El respaldo. El enfoque cooperativo como estrategia metodológica permite la realización de tareas académicas con mayor facilidad. Si nos damos cuenta, está citando a Johnson. La reserva. A menos de que se realice una actividad o otro tipo de trabajo necesariamente individual, las mesas deberían de ser redondas o deberían de ser individuales. ¿Ok? Si nos damos cuenta, aquí entonces ocupamos también el debería para un cualificador modal y lo vamos a encontrar en esta parte, deberían, ¿ok? Vamos ahora a continuar con la actividad, que es la actividad número 30, en donde nosotros vamos a fundamentar un argumento teniendo en cuenta el proceso establecido por el diagrama de Toulim. Es decir, que vamos a tener en cuenta primero la aserción o tesis, vamos a poner nuestras evidencias, que son los datos. Ojo aquí, en esta parte de evidencias puede ser una evidencia o varias evidencias. Incluso también pueden incluir ejemplos. La garantía, vamos a poner el respaldo, que como ya mencionamos puede citarse a un autor, a una investigación, un libro o incluso unas entrevistas. La reserva, utilizando siempre esta palabra, a menos que o las otras expresiones que ya mencionamos anteriormente. Y por último, el cualificador modal, que recuerden, solamente aquí vamos a expresarlo, pero el cualificador modal de preferencia siempre va en esta parte de la tesis, para que así nuestro argumento tenga una estructura y sea más fuerte. Esto sería todo por la sesión de hoy. Cualquier duda la vamos a estar aclarando por medio de Teams o por WhatsApp. Hasta luego.